Bueno, hoy vamos a iniciar con un ambiente de mucha alegría. Está aquí con nosotros Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, y nos viene a visitar la Guelaguetza. Adelante, Salomón. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días
a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Me siento profundamente emocionado por tener esta oportunidad de invitar a todo el pueblo de México a que nos acompañe a la Guelaguetza 2025. Agradezco a nuestra presidenta por este espacio dedicado a la celebración cultural de México, el más importante. La Guelaguetza en zapoteco Gendalezá, que significa ofrenda o acción de dar, tiene raíces que se hunden en el tiempo prehispánico. Surgió como un ritual para honrar al dios de la lluvia y a la diosa Centeotl, diosa del maíz, pidiendo cosechas abundantes y agradeciendo los dones de la tierra. Pero más allá de la ofrenda material, la Guelaguetza representa el compromiso colectivo, el dar sin esperar, el tejer redes de solidaridad y ayuda mutua entre los pueblos. La Guelaguetza no es una fiesta más, es nuestra máxima ceremonia, es un ritual y un encuentro dialéctico entre nuestros pueblos al ritmo de sones, jarabes, chilenas y jaranas. Nuestra Guelaguetza es un momento sagrado para recordar lo que somos, lo que fuimos y lo que nunca vamos a olvidar. Si me permite, antes de presentar nuestra cartelera de actividades, quisiera compartirles con todas y todos el video oficial de la Guelaguetza 2025. Llegamos entre nubes, la lluvia nos alimentó. Veneramos al sol, honramos a la madre que vida nos dio. Hermanados por la gozona, el tequio y la Guelaguetza, de lenguas diversas, pero la misma raíz, el fuego en nuestros corazones. Aquí nacen nuestros sueños, tierra abundante, lugar de maíz. De aquí somos y aquí estamos, orgullosos, juntos y fuertes. ¡Que viva Oaxaca y que viva Centeotl! Este 21 y 28 de julio, palco C y D completamente gratis. La Guelaguetza donará todos sus ingresos a las comunidades de la costa afectadas por el huracán Eric. ¡Guelaguetza 2025! ¡Corazón Cultural de México! Guelaguetza 2025. Presidenta, quiero decirles que no vengo solo, venimos representantes de los 16 pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de Oaxaca, hermanas y hermanos de origen amuzgos, cuicateco, chatino, chinanteco, chocholteco, chontal, huavi, izcateco, mazateco, mije, mixteco, náhuatl, triqui, zapoteco y zoque. Este año participa la hermana Patricia Canciano Zaragoza, diosa Centeotl 2025, originaria de Huautla de Jiménez y quien es una digna representante de nuestra identidad, tradición y futuro. La fiesta este año, que celebraremos durante todo el mes de julio, tiene su actividad más representativa en los 2 lunes del cerro. Serán los días 21 y 28 en donde nos reuniremos y hermanaremos con el corazón abierto y la memoria encendida. El primer lunes del cerro, el 21 de julio, tendremos la participación de 32 delegaciones de diversas culturas y regiones. El segundo lunes del cerro, que es la octava como le llamamos, es el 28 de este mes. Disfrutaremos de 33 delegaciones que darán cuenta del por qué Oaxaca es el corazón cultural y lingüístico de México. Para todas y todos nuestros visitantes también tendremos la calenda cultural los días 19 y 26 de este mes, la Feria del Mezcal y de las Artesanías en nuestro centro de convenciones los días 18 y 29, el Festival de los Moles los días 24 y 25 y por supuesto tendremos la Feria de la Tlayuda en la que vamos a romper el récord de la tlayuda más grande del mundo. El Bani Instui Gulal, repetición de lo antiguo, los días 18 y 25 de julio. Además de una gran cantidad de actividades
y expresiones artísticas y culturales completamente gratuitas en los distintos espacios públicos de toda la ciudad de Oaxaca y municipios y comunidades vecinas. De manera especial destaco los conciertos masivos que tendremos y que serán gratuitos de Lila Downs, oaxaqueña, de Siddhartha y de Gran Rubén Blades. Damos inicio así a una convivencia intercultural en la que cada baile, cada traje y cada canto es un rito y una manifestación viva de nuestro vínculo espiritual con nuestro pasado y con nuestros ancestros, con nuestros cerros, con nuestros ríos, con nuestras lenguas originarias. De esta forma, la Guelaguetza se vuelve una celebración cultural y una expresión viva de la vigencia de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de su historia profunda, de su generosidad y de su comunalidad. A nombre del pueblo de Oaxaca y con profundo respeto a nuestras culturas originarias, extiendo a todas y a todos una cordial invitación a sumarse a las fiestas de la Guelaguetza 2025. Presidenta, quiero agradecerle a nombre del pueblo de Oaxaca por todo el cariño y el amor que otorgó y que recibimos de nuestros hermanos de la costa por parte de su gobierno antes, durante y después del huracán Eri. Su presencia ha sido fundamental para ponernos de pie. Sería un honor recibirla en la Guelaguetza 2025. Oaxaca siempre será su casa. Y este año todos los ingresos por la venta de boletos de los 2 lunes del Cerro y la Feria del Mezcal van a ser destinados para seguir atendiendo a nuestras hermanas y hermanos de la costa. En este tiempo y en esta ocasión de encuentro, de respeto y de orgullo por lo que somos, un mosaico de pueblo que sigue caminando con dignidad, fuerza y esperanza, porque somos los diversos granos de una misma mazorca. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién preservará los rituales, los sabores, el olor de las flores o el canto de las últimas aves? Ojalá no se olviden nuestras canciones, ojalá perduren los sueños y las palabras, ojalá la memoria hable y lo estremezca todo para que el maíz siga siendo mujer y lo fecunde todo, que haga que cada día vuelva a nacer el mundo, en la tierra donde Dios nunca muere. Que viva la Guelaguetza, que vivan los pueblos de Oaxaca, que viva nuestra herencia indígena y que viva México. Aquí todos al centro, por favor. De este lado, ¿no?
Bueno, alegra el corazón. Viernes de alegría. Bueno, vamos a pedirle a Claudia Curiel, secretaria de Cultura, que nos informe de las fechas de México Canta. Vienen ya las semifinales que van a ser transmitidas por todas las televisiones públicas del Gobierno de México. ¿Quieres platicarnos, Claudia? Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos ya en la fase de clasificación de los semifinalistas que se van a presentar a partir del 17 de agosto en adelante, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, en todos los medios públicos, también por plataformas. Y justo ahora, ya a partir de la siguiente semana, entran a los estudios el primer bloque de los 8 finalistas que van a salir para la región este de Estados Unidos. Como les habíamos comentado, el concurso binacional está dividido en 6 regiones, 3 en Estados Unidos, 3 en México, con 8 semifinalistas por cada una de ellas. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya van a notificar esta semana a los primeros semifinalistas de Estados Unidos, de la región de Chicago del Este, y se van a ir a grabar a los estudios DLS, que ahorita podríamos poner el videito terminando. Bueno, estos estudios de grabación son muy importantes en esta zona de Estados Unidos. Fueron fundados por emigrantes mexicanos de Durango desde el 2017 y es un estudio que se ha dedicado principalmente a apoyar talento emergente, a justamente trabajar con géneros regionales mexicanos, duranguense, fusiones modernas. Ahí va a estar a la cabeza Álvaro André, que va a ser el director artístico de todos estos jóvenes, y a partir de la siguiente semana van a entrar a trabajar. ¿Qué es lo que trabajan con los especialistas del Consejo Mexicano de la Música en este acompañamiento? Pues ahora que les llamen y los inviten ya al estudio, vamos a volar a todos los de la región este a este maravilloso estudio. Van a trabajar con los profesionales para trabajar voz, para hacer una producción musical profesional, masterización, producción, para que las semifinales ya lleguen con un acompañamiento profesional y además tengamos la grabación, porque los vamos a subir a las plataformas para tener grabaciones profesionales de estos artistas. Pronto, como les decía, a partir de lunes se convocan a estos primeros jóvenes ya en una especie de campamento de profesionalización, y próxima semana vamos a tener ese video donde ya vamos a ver a los jóvenes trabajando en el estudio con sus canciones en esta primera impresión de lo que va a ser el concurso en este estudio de grabación. A partir del 17 de agosto ya son de manera presencial, van a estar por región este de Estados Unidos, centro, oeste, y en México, norte, centro y sureste. La final va a ser en vivo, va a haber una sorpresa también en la final, así como en cada una de las semifinales. Vamos a ir adelantando algunas cosas, ya comentamos cuál es el jurado, pero en cada una de las semifinales va a haber un talento muy importante de la región, que está apoyando el proyecto, que cree que los jóvenes son pues el futuro de esta nueva música, y vamos a tener gente muy importante que se están sumando al proyecto en cada una de las regiones. Entonces, a partir de ahora que podamos ir anunciando por estudio, también vamos a decir quiénes son los artistas que acompañan en esa presentación. Los jurados ya los conocen, y mucho más de lo que hicieron en los estudios de grabación, para que conozcan el proceso creativo de los jóvenes y este acompañamiento profesional. Entonces, la primera inscripción subieron sus audios con dispositivos móviles, porque nos interesaba que todos pudieran participar, que no necesariamente los que tuvieran la posibilidad de un estudio de grabación fueran los ganadores, y en ese sentido, que es algo que nos han consultado mucho. La vez pasada subimos algunos videos.
Ellos son de los que subieron videos, algunos tienen estudios de grabación o tuvieron ese privilegio. Lo que hicimos con el Consejo es, para que todos estén en igualdad de condiciones, es que los que tenían producciones más complejas se les pidió que mandaran un audio a capela, es decir, solamente con la voz, sin ninguna producción, como todos los demás jóvenes, para que el jurado pudiera calificar en igualdad de condiciones. Entonces, verán que algunos tienen videos, que algunos en el micrositio solo tienen un audio, pero nos preocupamos mucho porque todos los jóvenes pudieran participar. Entonces, ya próxima semana traemos ese primer resultado de grabación en los estudios y más adelante informaremos pues grandes artistas mexicanos. ¿Cuándo van a estar en la televisión? En la televisión a partir del 17 de agosto. Esta fase es para irlos todos los domingos a las 8 de la noche en los medios públicos, y en esta fase lo que vamos a ir enseñando es el trabajo en los estudios de grabación, estudios emblemáticos. Ya mencionamos que van a estar en el de Vicente Fernández, en los de Intocable, en el de los Bukis, y bueno, agradecerle a toda la comunidad artística que cree que está apoyando este proyecto y que podamos presentar y que estén listos para ver este gran concurso con medios públicos. Muchas gracias, presidente. ¿Cuántos domingos son? Son 6 domingos a partir del 17 de agosto, 6 domingos, y después vamos a tener un lapso de 3 semanas donde se prepara todavía mejor a los 7 finalistas. Se van a volver a llevar a un estudio y lo que se va a presentar en la final ya es con orquesta, con músicos en vivo, con grandes producciones, como han pasado grandes festivales en la historia de este país hace muchos años. Ya hace muchos años que ya no existen concursos como estos que realmente privilegian el talento. Entonces, bueno, a partir del 17 de agosto, 6 domingos a las 8 de la noche por medios públicos, y 3 semanas después, el 5 de octubre, la gran final en vivo, donde el público va a ser el que elige a los ganadores. Muchísimas gracias, presidenta. Muy bien, ahora sí vamos a las preguntas. Voy. A ver, acá. Buenos días, presidenta. Manuel Alexi Ramírez, de Sin Línea y El Político en las Redes. Preguntarle, si gusta el gobernador contestarnos, ¿dónde más se va a dar difusión para tratar el tema? ¿En la Ciudad de México? ¿Se van a realizar convenciones, eventos? ¿Qué otro tipo de difusión se va a dar en la Guelaguetza? Vamos a tener varios eventos culturales en toda la zona metropolitana de Oaxaca. Me refiero a Sachila, Etla, Cimatlán, Tlacolula, Matatlán, y tengo entendido que en la alcaldía de Tlalpan hay un evento también de la Guelaguetza de Oaxaca. Y lo mismo vamos en agosto, nuestros hermanos oaxaqueños que viven en Los Ángeles, California, van a tener su Guelaguetza, lo mismo que en San Francisco, California. Entonces hay varios eventos culturales durante este año. Y mencionaba que los recursos obtenidos del boletaje se van a destinar a los damnificados, ¿cierto? Así es, en efecto, los fondos que le llamamos el Fondo Guelaguetza los vamos a destinar para los damnificados del huracán Eri. Como ustedes saben, el 19 del mes pasado tuvimos el huracán Eri con una categoría de 3 y la verdad que algunas comunidades fueron afectadas, pero las atendimos y hoy se requiere también seguir apoyándolas. Muchas gracias. Gracias. Presidenta, en otro tema, preguntarle si ya tiene algún reporte actualizado sobre la redada que hubo ayer en California, en el sur de California, en una granja. La Secretaría de Relaciones Exteriores mencionaba que ya habían dado en operación pues un sistema para dar atención. Se dice que hay alrededor de 100 detenidos. Se recibieron ayer 25 llamadas, se pusieron en contacto los familiares y está el consulado o los consulados revisando los centros de detención para saber realmente cuántos connacionales fueron detenidos. Estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Además, aparte de la injusticia, van a dañar mucho la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos, y no solo mexicanos, sino de otras nacionalidades, latinos, fortalecen la economía de Estados Unidos, la han levantado. Sin esa mano de obra,
pues lo que va a ocurrir es que los campos de California y otros estados pues no van a producir. Entonces, además, ayer también tomé la decisión de ampliar los recursos para los consulados en México. Vamos a presentar, estamos disminuyendo más trámites todavía en los consulados, entre ellos el trámite del menaje de casa que tenía muchísimas requisitos y lo vamos a simplificar totalmente. Y estamos ampliando los recursos, el presupuesto de los consulados, sobre todo para el apoyo jurídico, el apoyo legal que requieren todos nuestros hermanos y hermanas allá. Los montos y todo los voy a platicar el día de hoy y el lunes con Hacienda, ya se los vamos a informar, pero que no falte ningún recurso para apoyar a nuestros hermanos allá. Entonces, ampliar los horarios, recuerden que el centro telefónico ya es 24/7, todo lo que se requiera para apoyar a nuestros hermanos allá. entonces haría una condena enérgica, Presidenta, a la actitud y pues incluso estaban usando gases lacrimógenos, se dice que usaron balas de dispersión. Es injusto, los migrantes no son criminales. Fueron allá, por supuesto que a buscar una vida mejor para sus familias, pero los necesita Estados Unidos. Necesita a los trabajadores y trabajadoras mexicanas y de otras nacionalidades que son gente extraordinaria, trabajadora, para nosotros héroes y heroínas, que sostienen la economía en el campo, en los servicios, en las fábricas. Entonces ellos también, además de la injusticia, pues están afectando la propia economía de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que nuestro apoyo total, incondicional, y por eso estamos fortaleciendo el apoyo a los consulados. Entonces, un reporte con algunas cifras de cuántos detenidos mexicanos o connacionales se dará hoy. ¿Tienes ahí los datos de hasta ahora de la redada de ayer que fue en los campos? Repito, solamente en este momento tenemos el número de llamadas y hoy están, desde ayer están, pero hoy están visitando para poder dar la información y el apoyo a las familias pues se da desde el primer momento. ¿Por qué no ponen el número de teléfono que funciona los 24 horas, los 7 días a la semana? Del 20 de enero, vinculadas con redadas, porque además han llegado más mexicanos a nuestro territorio, son 355 personas detenidas, mexicanas, vinculadas directamente a las redadas. Pero hay, si te pasa a ver migración o la Secretaría, ¿cuántos de Gobernación? ¿Cuántos mexicanos y personas de otras nacionalidades han llegado al país desde el 20 de enero? ¿Aquí lo tienes? El total, desde el 20 de enero han llegado a México, principalmente en avión, aunque también por la frontera norte, 73.533 personas repatriadas, 73.533 personas, de las cuales 67.008 son mexicanos, mexicanas repatriados y 6.525 extranjeros. Desde que entramos nosotros al gobierno, que incluye un periodo todavía del presidente Biden, son 138,000 personas, de las cuales 126,000 son mexicanos y 11,000 extranjeros. También en temas internacionales, Presidenta, preguntarle si han estimado dentro del gobierno mexicano qué repercusión tendría este posible arancel con el que amagó ayer el presidente estadounidense Donald Trump a nuestro vecino y socio comercial también Canadá. ¿Esto representaría mayor tensión en la renegociación del tratado comercial? Está el equipo del gobierno de México en este momento en Estados Unidos, en Washington. La primera reunión es en la Casa Blanca.
con representantes de la Secretaría del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, del Departamento de los Tratados Comerciales y del Gabinete de Seguridad de allá. Se fue una delegación de 5 personas encabezadas por el secretario Ebrard. Repito, el secretario de Relaciones Exteriores está en México, igual que el secretario de Hacienda, realizando otras labores, porque la primera reunión es a nivel de subsecretarios. Entonces, en realidad se fueron subsecretarios y va el secretario de Economía, porque más tarde va a haber una reunión con el secretario de los tratados comerciales de Estados Unidos. Entonces, vamos a informar que la próxima semana el resultado de esta reunión para poder pues ampliar más pues no solamente nuestro posicionamiento, sino toda la información relativa al comercio con Estados Unidos. Los temas que se tocan son 3 de este acuerdo integral que le planteé al presidente Trump, que es seguridad con respeto a nuestras soberanías y nuestra territorialidad. 2, o sea, cooperación en seguridad con respeto a nuestras soberanías. Migración, y ahí no solamente incluye el tema de frontera segura, sino también de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. Y 3, comercio. Son los 3 temas que se están hablando, y ahora que regresen pues ya podemos dar una visión más completa. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con los aranceles. O sea, creemos que la mejor manera de competir del propio Estados Unidos es fortalecer el tratado comercial para competir mucho mejor con otras regiones del mundo. Esa siempre ha sido nuestra posición y la seguimos defendiendo y trabajando en particular pues sobre los distintos temas que he mencionado. Seguridad, migración, y que incluye nuestros connacionales allá, y comercio. México siempre optaría, presidenta, por un acuerdo y negociaciones comerciales trilaterales. Sí, pues nos fortalece que los 3 países estemos juntos. Incluso nuestra posición ha sido ampliarnos para realmente hacer de América una potencia económica, cultural, social, en todos los sentidos. Por eso hablamos de que nuestra máxima es la cooperación para el desarrollo. Por supuesto, el presidente Trump tiene su propia visión, y nosotros siempre vamos a buscar pues defender, en primer lugar, a México y a los empleos y al pueblo de México. Presidenta, también circula en medios un reporte del FICEN, de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, respecto a que huachicoleros en México operarían muy cerca de las fábricas centrales de Pemex. No sé si tiene algún reporte al respecto, y también se mencionó hoy en medios que la titular de Energía fue a una reunión para gestionar nuevos procedimientos para… No, es una reunión de la OPEP. Exacto. Fue Luz Helena González, secretaria de Energía. Es una reunión que se realiza cada determinado tiempo y ella nos representó como país. Entonces, ¿y sobre el reporte, presidenta, no tiene información? Sobre el reporte del FICEN, en el que dicen que los huachicoleros en México, incluso… Se están haciendo operativos diversos, como bien lo señaló el secretario de Seguridad. Estos operativos generan mucha información, tanto de combustible ilegal que entra por las fronteras, como de otras formas de extracción del combustible ilegal, desde el picado de ductos, que eso fue lo que disminuyó mucho en la administración pasada del presidente López Obrador, como otras formas también de robo de combustible. Entonces, conforme avanzan las investigaciones en estos operativos que se están haciendo y se fortalezcan las carpetas de investigación para las detenciones, pues ya vamos a ir informando más. Cuando viene de Estados Unidos a México este combustible, pues obviamente alguien de allá tiene que estar involucrado con alguien de acá.
Entonces, incluso lo dijo el propio Estados Unidos en 2 o 3 comunicados acusando a algunas personas. Entonces, es parte de las investigaciones que tienen que ser conjuntas, incluso. Entonces, conforme vayan avanzando estas investigaciones y se puedan cumplimentar órdenes de aprehensión, se va a ir dando más información. Y a la inversa, Presidenta, también en el reporte que le menciono, hablan de que incluso se trafica combustible ilegal de aquí hacia allá. ¿Hay algún reporte al respecto o eso se sabe algo? Pues ya se va a ir informando, que es muy importante y es nuestra posición en todas las negociaciones y en todas las mesas de seguridad. Es lo que hemos dicho, por ejemplo, del tráfico de drogas. No se puede hablar de que solo existe en México, porque ¿quién lo vende en Estados Unidos? ¿Quién vende? ¿Quién lava el dinero allá? Porque la venta de fentanilo o de otras drogas, pues es en las ciudades de Estados Unidos. Entonces, ellos no solamente deben mirar hacia México, deben mirar hacia su propio país y hacer las detenciones que tengan que hacer vinculadas con la distribución de droga y el manejo de los recursos allá. Igual, si hablamos de combustible, pues también es qué pasa allá. Entonces, por eso nuestra posición siempre ha sido, sí, nosotros vamos a ayudar a que no llegue droga a Estados Unidos, pues eso se hace hasta por razones humanitarias. Así como no queremos que llegue la droga a nuestros jóvenes, tampoco queremos que lleguen los jóvenes de Estados Unidos. Y se apoya y se trabaja conjuntamente y se colabora. También queremos que pare el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y también estamos esperando pues las detenciones del otro lado, que tienen que ver pues con la distribución y la venta de droga. Eso lo decimos públicamente y lo decimos en las reuniones que tiene el Gabinete de Seguridad con Estados Unidos, con el embajador. Lo hemos planteado abierta, pública y en privado. Eso es la colaboración, la coordinación en el marco del respeto a nuestras soberanías. Ya por último, Presidenta, abusando del tiempo, se sabe que hoy va a confirmar Ovidio Guzmán su culpabilidad en Estados Unidos. Usted había mencionado que cualquier imputación que se realizara en estas declaraciones tendrían que demostrarlos en Estados Unidos. ¿La oposición ha manejado esto para decir, no, pues que esperan? La oposición va a decir cualquier cosa. Ayer no vieron cómo se pusieron de molestos con el chocolate. No, bueno. Un chocolate que es el que más cacao tiene de todos los chocolates que se venden en el mercado. Hoy está. ¿Cómo va a combatir la obesidad y va a producir chocolates? Tiene que ver con el abuso del consumo del azúcar. La obesidad no es que esté prohibido consumir chocolates. Primero. Y segundo, es un programa para apoyar a los campesinos pobres de México. Eso es lo que más les molesta. Si hay programas de bienestar, les molesta. Si hay apoyo para la producción de campesinos pobres, para comprarles a precio justo el cacao que se transforme y que se pueda vender en barra de chocolate para las tiendas del bienestar, les molesta. Les molesta que haya políticas para los pobres, les molesta que por el bien de todos primero los pobres. Ellos creen que si se apoya arriba algún día va a llegar abajo. Eso es lo que en el fondo les molesta tanto. Entonces, es un programa extraordinario y lo está llevando de manera ejemplar María Luisa Albores. Se apoya a los campesinos pobres, pequeños propietarios de Tabasco que producen cacao. Ellos mismos lo transforman para poder vender la semilla seca. Se transforma en chocolate con alto contenido de cacao, 50%. Busquen cuántos chocolates que hay en el mercado tienen 50% de cacao. Que no tenga conservadores. Y después se vende
en las tiendas del bienestar, en las 25,000 tiendas del bienestar, como mercado justo. Bueno, ¿por qué les molesta tanto? Pues porque estamos apoyando a quien menos tiene. Pues hay unas exageraciones de que ahora y la obesidad y la… En fin, de igual manera, lo que digamos les va a molestar. Lo que buscan pues es… Y tienen derecho, no digo que no, pero bueno, que le suban el nivel a su crítica, la verdad, porque sí es muy lamentable. Y sobre el juicio de esta persona, es el juicio de esta persona. Lo que nosotros decimos es más bien los criterios que se están dando y la falta de coherencia en la política de allá al nombrar terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada. Todo lo demás pues, es parte de un juicio que se lleva. Acá. Sí, un caso muy doloroso, muy triste, muy difícil de imaginar que un ser humano sea capaz pues de la explotación de menores. Entonces sí, se está haciendo justicia. Afortunadamente hasta… Sí, y gracias por la denuncia. No, y gracias a usted por todo lo que ha hecho por las niñas, Presidenta. Gracias. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidente, en este caso ya se va a cumplir un año de la detención del Mayo y el hijo del Chapo, y aún no se conoce la extraña sucesión de lo ocurrido. Entre los temas que se están tocando en Estados Unidos, usted dice que está migración, también está seguridad. ¿Esto se está tocando o usted en la próxima llamada, porque ya se va a cumplir un año y aún no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, y los hechos de cómo fue todo? Sí, sobre todo el Departamento de Justicia con la Fiscalía General de la República. Es muy importante que se dé la información por parte del Departamento de Justicia, porque ellos al abrir la investigación y las órdenes en Estados Unidos, pues tienen que tener toda la información. Entonces el fiscal está solicitando toda la información relacionada con este caso y la ha estado solicitando. Entonces sí, nosotros igual en privado, en público, tiene que aclararse cómo fue esta detención. ¿Cree que estos atrasos que se están haciendo de Ovidio y de Joaquín, uno es para hoy, ahora el otro va a ser para el 15 de septiembre, sea parte de ello, de que se va a cumplir ya un año y se está atrasando esto? ¿Qué opinión le da usted? No, digamos, son los tiempos. No sé si el Departamento de Justicia o los jueces que están llevando estos casos hayan considerado este tema de los tiempos. No tengo, o sea, no llega hasta allá la información que nosotros tenemos. Tiene que ver con los propios tiempos del juicio en los Estados Unidos y las características de la justicia de Estados Unidos, de cómo se aplaza, etcétera, etcétera. Ahora, debe quedar muy claro que nosotros no los defendemos. O sea, lo que nosotros queremos es la aclaración. Pero no defendemos a ningún miembro de la delincuencia organizada, jamás, al contrario, hacemos nuestro trabajo para las detenciones que tengan que ser y la disminución de la violencia en nuestro país. Pero tiene que quedar claro para beneficio de la relación y además por lo que esto significó para Sinaloa en particular. En el plan, sí. Presidenta, con este cierre de la frontera por el gusano, ya ayer se explicó, pero se habla de pérdidas millonarias. La gente de la agricultura y esto están preocupados, pero hasta hoy, usted ayer se reunió después con el secretario de Agricultura y se habla de qué pérdidas o qué se adelantó y qué más información se dio. Por cierto, hoy voy a Sinaloa, después voy a Sonora, ahí voy a
particularmente en Sonora. Sinaloa vamos a inaugurar un hospital en Culiacán, en Sonora también. Recuerden que esta gira tiene que ver con la salud. Vamos a inaugurar un hospital en Sonora y ahí vamos a platicar con Durazo sobre pues todo el tema de la afectación que está teniendo, en particular para Sonora, aunque evidentemente afecta a todos los estados del norte principalmente. Entonces, para ver pues las afectaciones que esto está teniendo, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural se está reuniendo con los ganaderos y obviamente pues el objetivo es abrir la frontera. Entonces se está haciendo todo lo técnicamente posible y necesario para evitar que el gusano barrenador pueda avanzar hacia el norte. Y todo lo técnicamente y todo lo que haría cualquier país del mundo, desarrollado o no, todo lo que dicta la ciencia para poder contener al gusano barrenador se está haciendo, todo. Entonces, se encontró un ejemplar con gusano barrenador en Veracruz y se decide cerrar en Sonora, que está a 2.300 kilómetros. Entonces, por eso decimos, no tiene lógica, es exagerado totalmente. Entonces, pues eso hay que discutirlo técnicamente y estarlo planteando, porque el objetivo pues es abrir la frontera nuevamente. Entonces, en eso están los equipos técnicos de México y los equipos técnicos de Estados Unidos. Esta mañana en el Gabinete de Seguridad le dieron algún tipo de información sobre el hallazgo de los restos óseos que se consiguieron aquí en la Ciudad de México. A ver, me está José Alfonso, que es un erudito, nos va a platicar de manera breve. Gracias, con su permiso, Presidenta. Bien, en el lugar en donde se encontraron estos restos, pues pertenecen a lo que fue el famosísimo Panteón o Cementerio de Santa Paula, fundado en el siglo XVIII. Hay que recordar que en 1758 hubo una epidemia muy fuerte de viruela que ocasionó 40,000 muertes en la Ciudad de México. Eso abarrotó los panteones que estaban afuera de las iglesias, dentro de los propios templos. El obispo decide ceder parte de las huertas del convento de San Andrés para fundar el Panteón de Santa Paula, el más famoso del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Ahí estuvo enterrada, por ejemplo, doña Leona Vicario, el propio presidente Guadalupe Victoria, don Pedro Romero de Terreros, y algo que era muy importante, la pata de Santana. Cada vez que Santana tomaba el poder, iban, enterraban a la pierna, le hacían honores. Cuando lo destituían, derrocaban, etcétera, el pueblo iba y sacaba la pata de Santana, la paseaba por toda la ciudad y alguien la guardaba, y cuando regresaba volvían a enterrarla. Este panteón sufrió daños muy severos en 1858 por un sismo, y es a partir de ese momento que se cierra el Gran Panteón de Santa Paula. Se crea la colonia Guerrero sobre los restos del Panteón de Santa Paula. Por tal motivo, estos restos encontrados corresponden seguramente a algunas de las tumbas que quedaron sin recolección de restos por parte de familiares y se quedaron allí dentro del subsuelo. Gracias, Presidenta. Obviamente se tiene que hacer la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero vale la pena pues escuchar la historia de la ciudad, porque existe una alta probabilidad de que esta sea la razón de por qué aparece. Y por último, Presidenta, luego de que se habló del apoyo por la zona oriente del Estado de México de 75.800 millones de pesos, que se explicó hace como una semana y media, ¿nos puede explicar en qué consistirían los mecanismos de blindaje para que esos recursos no sean utilizados o no se los roben y sean llevados a como se explicó aquí?
¿Cómo otra vez? Del dinero que se le va a dar al Oriente de México, que son 75.800 millones de pesos. Estamos hablando de mucho dinero. ¿Cómo nos puede garantizar cómo va a ser el blindaje de este dinero? No sea desviado o no sea robado y se invierta de verdad en cómo. Son 75,000 millones de pesos durante el sexenio. La mayor parte de las obras van a estar los primeros 3 años. Son recursos que vienen del presupuesto federal, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o de la Comisión Nacional del Agua, o de un fideicomiso que existe hace muchísimos años entre el Estado de México, la Ciudad de México y la Federación, que es el fideicomiso 1928, donde se reintegran el pago de derechos de agua por el Cutzamala y se utilizan para obras. Por recursos del Estado de México, de su presupuesto de egresos, también de la Secretaría de Movilidad o de las distintas secretarías, y por los municipios. En algunos casos se aplican de manera directa. Por ejemplo, el municipio de Catepec puede decir, a ver, el sendero seguro que me corresponde en esta calle lo vamos a hacer de manera directa. Otros recursos del presupuesto van a un fondo que va a administrar Banobras, y las obras las va a hacer principalmente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes o Conagua. Entonces no hay manera de que alguien meta mano a esos recursos porque se licitan y de manera transparente se dicen que se están utilizando, que eso hay que hacerlo para todos los habitantes del Oriente y para todo el país. Gracias. Sí. A ver, Carlos, ¿qué? Hola, doctora, ¿cómo está? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues de inicio, comenzando con el gobernador, por ahí le hizo una invitación que si va a acudir a la Guelaguetza. Que si vamos a ir a la Guelaguetza, voy a hacer todo lo posible. Bueno, sí, es que sí le hizo la invitación con toda la Guelaguetza. Sí, queremos mucho a Oaxaca, la verdad. Pero no piensa acudir entonces. Vamos a tratar de ir, vamos a hacer todo lo posible. Perfecto. Pues cambiando de tema, el día de antier, si no me recuerdo, la secretaria de Gobernación se reunió con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ahí en Secretaría de Gobernación. No sé si le comentaron algo de los temas que acordaron, tal vez la reforma electoral, no sé si la contempla en parte incluir lo que diga la gente que sabe de elecciones, que en este caso es el INE. Por ahí conversábamos hace algunos días con la consejera Carla Humphrey. Ella trae un tema de la cuestión de digitalización, hablando de cuestiones de agencia digital y todo eso, de que se pudiera pasar ya del papel, en algunos casos, a lo que es el voto electrónico, básicamente en consulados, tema de las famosas casillas especiales que nada más tienen 700 boletas y que siempre son el talón de Aquiles de cualquier elección, y también en el tema de los OPLES, si se contempla retomar esta desaparición de los OPLES y concentrar todo en lo que es en el Instituto Nacional Electoral, que tiene juntas distritales ejecutivas que hacen, digamos, como espejo a los institutos locales electorales. No sé qué es lo que nos pueda comentar de esta plática que se tuvo en Gobernación. Bueno, no se habló de la reforma electoral en esa reunión, más bien fue una reunión pues que hay entre dos poderes y una plática cordial sin ningún tema en particular. Siempre pues tiene que haber relación entre los poderes, aunque sean autónomos, pues siempre tiene que haber coordinación. El tema de la reforma electoral ya lo vamos a tratar en su momento. Estamos haciendo una comisión especial que haga la propuesta y ya vamos a platicar de ello. Aprovechando que también está aquí el gobernador de Chiapas, de Oaxaca. Ya te cambiaron. Ya le cambié con el estado vecino. Hablar del tema que cada 19 de septiembre sale y que sabe que luego le damos seguimiento al tema del alertamiento sísmico. Dicen por ahí que lo que pasó en el caso de Texas, pues es que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. El sistema de alertamiento sísmico mexicano, usted bien lo sabe, con esta red ECOS que usted formó cuando era jefa de gobierno, pues puede incluir más cosas, más aparte de los sismos. Puede incluir alertar por huracanes, alertar por sequías, alertar incluso por cuestiones de tornados, que aquí en México no se da. Es preguntarle, en el caso de alerta sísmica básicamente, que está por aquí el gobernador,
se va a extender, aparte de Oaxaca capital, el alertamiento sísmico como lo tenemos aquí en bocinas, se va a extender por los teléfonos con el sistema que se le llama SMS. Ese es nacional. Ya va a ser nacional a partir del 19 de septiembre. Ahora, es muy importante porque ¿por qué sirven las alarmas en la Ciudad de México? Las bocinas que nos alertan de que viene un sismo. ¿Y cuándo funcionan y cuándo no? Un sismo que se dé, toquen madera, en alguna de las zonas de la falla de San Andrés, por ejemplo, o de otras fallas que hay, creo que se llama la falla de San Andrés, no voy a haber equivocado. Sí. Luego, ya ven que… entonces, cualquiera de las fallas, donde esté el epicentro, las ondas, porque son ondas que se mueven sobre la Tierra, pues tardan en llegar desde que inicia el sismo a la ciudad. Entonces, si tarda 1 minuto, 2 minutos en que esas ondas sísmicas desde el epicentro hasta una ciudad tardan 2 minutos, pues entonces las alarmas que suenan en el momento en que inicia el sismo, pues entonces le dan a quienes viven en la Ciudad de México los minutos suficientes para poder salir de su casa o ir a un lugar seguro, etcétera. Si el epicentro al lugar de, por ejemplo, Ciudad de Oaxaca, toquen madera, está a 10 segundos, a 5 segundos, pues no hay posibilidad de alertamiento, porque es en el instante, porque no hay manera de predecir que va a venir un sismo. Así como en los huracanes vemos que se está formando una tormenta tropical y tiene las probabilidades de que sea huracán y se va alertando con tiempo, para decir esta tormenta tropical puede convertirse en huracán, ya es huracán 1, ya es huracán 2, ya es huracán 3, y se alerta a la población para que se tomen medidas con tiempo de anticipación, aunque en el caso del Otis, pues ocurrió que fue en horas que pasó de casi tormenta tropical a ciclón 4 o 5. Ese caso pues era más difícil en 3 horas, aunque sí pues se dio información, pero no es lo mismo cuando se va formando la tormenta y se tiene pues por conocimiento científico, por mediciones que hay, por satélite, toda la información. En el caso del sismo no existe científicamente la manera de saber que viene un sismo. Entonces lo único que se puede hacer es a las poblaciones más alejadas pues tener estas alarmas sísmicas, alertas sísmicas. Entonces ahí donde se puede, porque los epicentros están a suficiente distancia, se usan estos mecanismos. Hay otras veces que no se puede porque pues es justo en el epicentro en donde están los efectos. En el caso de Chiapas… Ahora, en el caso de los, ayer lo comenté o antier, no sé, en el caso de los huracanes se está trabajando con Secretaría de Marina, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y distintos institutos de investigación del país en la colocación de más boyas y modelos que nos permitan conocer el alertamiento, particularmente en el Pacífico, que está menos medido que el Golfo. Y en el caso de Chiapas, ¿se conectará con la alerta sísmica mexicana? Porque es el único estado que no tiene el alertamiento sísmico. Pues dependiendo de esto, vamos a traer a un experto si quieren, para que nos diga si es factible hacerlo en dónde, para que lo podamos llevar a cabo. Y ya para terminar, doctora, usted fue a Veracruz la semana pasada. Por ahí se tenía un proyecto en Coatzacoalcos de un basurero famosísimo, tristemente célebre, de Las Matas, así se llama, es un basurero a cielo abierto que genera mucha contaminación. Había comentado en campaña que se iba a buscar la remediación justamente de ¿qué nos puede decir? Sí, lo vamos a trabajar con Rocío, con la gobernadora. Ahí en Coatzacoalcos vamos a hacer un distribuidor vial muy importante. Se va a dar mantenimiento al puente actual que tiene tensores y algunas otras obras importantes, aparte del puerto que se va a ampliar.
Ya para finalizar, estamos viendo en redes sociales otra vez el tema de lo que tiene que ver con estos adeudos que tiene el SAT por la cuestión de las retenciones de impuestos después de las declaraciones. ¿Se va a terminar de pagar o qué le ha comentado? Sí, prácticamente está. A ver si te manda Tony el porcentaje que ya reuní con él la semana pasada y prácticamente ya se regresó todo. Se hace una revisión para el regreso de IVA o el regreso de otros impuestos. Ya prácticamente terminó. Sí. A ver, vamos. A ver, acá vamos en la misma. Buenos días, presidenta. Gusto saludarle. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento. Bueno, pues hay algunos temas. Aprovechando que está la secretaria Claudia Curiel, quisiera preguntarle, después de que, se ha llevado a cabo todo este concurso de México Canta, ¿cómo van las cosas en las escuelas de artes? Sabemos, por ejemplo, que la Escuela Superior de Música ya tiene un nuevo director, acaban de elegir al maestro José Enrique González Medina, y también cómo van las cosas en el conservatorio y cómo van la política cultural para todas las escuelas de artes. Esa sería una pregunta. Muchas gracias por la pregunta, porque, como anunciamos, es uno de los proyectos prioritarios. Ya están en curso las licitaciones, estamos a nada de arrancar todos los trabajos que se hicieron en el plan maestro para recuperar todas las escuelas, el equipamiento, el trabajo con los alumnos, justamente la elección de los directores de las escuelas, tanto en conservatorio como en la superior. Fue un proceso que se acordó también con los alumnos, con las alumnas, para que también pudieran formar parte de las decisiones de la escuela. Entonces yo creo que vamos muy bien. Me gustaría más adelante, presidenta, traer avances de cómo va el tema del sistema de educación artística, y muy pronto se van a detonar ya todos los procesos de equipamiento, de remodelaciones y de intervención de mantenimiento mayor en todas las escuelas. Pero hemos logrado articular y trabajar muy de cerca con alumnas y alumnos, y es un proyecto que va muy bien, y me gustaría un poco más adelante presentar justamente estos avances y decir que es un proyecto integral que hace más de 40 años o quizá desde que se fundaron las escuelas no tiene una intervención profunda en temas tanto de actualización de los programas, de trabajo directo con los alumnos, como de equipamiento y de ampliación también de la matrícula. Hemos trabajado mucho con los estados para ampliar y para certificar y para que justamente los programas de estudios en educación artística pues tengan un alcance mayor con vocación nacional. Incluso en Oaxaca vamos a tener una escuela con el INA de restauración que el gobernador nos hizo el favor también de apoyar, y estamos aumentando y creciendo de manera significativa el trabajo de educación artística y cultural con las escuelas también del INA. Y me imagino que eso es la promoción, ¿no? ¿Perdón? La promoción, o sea, concursos y cosas. Sí, todo. También tiene que ver con el trabajo en investigación, va de la mano, es educación de la mano con los institutos de investigación que tenemos, y en todo eso se hace un plan de trabajo de intervención profunda a 2 años. Entonces este año se hizo el plan maestro, inicia una parte muy importante, más del 50% de ese trabajo, y lo cerramos hacia el siguiente año con un trabajo profundo también en colaboración con los estados. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, además, también quisiera… hicieron gratuitas las escuelas, ya no hay colegiaturas. Las inscripciones. Sí, muy bueno. Presidenta, también quisiera preguntarle, en abril pasado, pues un grupo de científicos de la UNAM y de otras instituciones de varias partes del mundo publicaron un artículo en donde aplicaron inteligencia artificial y llegaron a la conclusión de que ningún país va a cumplir con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, los ODS, que tiene como meta erradicar la pobreza, proteger el ambiente, el agua y más. Para este análisis utilizaron inteligencia artificial y analizaron, las causas pues son la pandemia, son muchas cosas por qué no van a llegar a esto, pero utilizaron inteligencia artificial y analizaron los datos, y
no por objetivo en particular, sino cómo se interrelacionan. Lo valioso del estudio no es decir que ningún país va a lograr los objetivos, sino que este análisis puede servir para replantear las metas, para hacerlas más alcanzables de acuerdo a cada país. ¿Usted consideraría revisar esta información y saber si este tipo de análisis con inteligencia artificial se está aplicando en el Gobierno de México o se pudiera aplicar en conjunto con las instituciones de educación superior, los centros de investigación, la CECITI, porque pues es un área especializada en algoritmos que todavía se tiene que desarrollar? Bueno, en lo que tiene que ver con disminución de la pobreza, México va muy adelante en los objetivos de desarrollo sustentable que fijó la ONU hace tiempo. No conozco el artículo, entonces no sé cómo se usó la inteligencia artificial. Lo que es cierto es que Rosaura está fortaleciendo el trabajo de desarrollo científico, tecnológico y humanista en el país. Lo vamos a fortalecer todavía en el 26. Recuerden que tenemos proyectos insignia, va muy adelantado el Olinia, la Casa de Diseño de Semiconductores, va muy adelantado también la fabricación y diseño de aviones no tripulados, de satélites. En el caso de las humanidades, particularmente del estudio y desarrollo de las lenguas originarias, de las lenguas indígenas. Entonces van muy avanzados esos proyectos. Ya habrá oportunidad de seguirlos presentando una vez que tengan resultados que se puedan mostrar aquí en la mañanera y obviamente en todos lados. Bueno, pues en otro tema, bueno, el mismo tema también de la inteligencia artificial. Hace un par de días, bueno, no es hace un par de días, hace unas semanas, el Tecnológico de Monterrey lanzó la convocatoria para el concurso Tech Prize 2025, una iniciativa que busca soluciones innovadoras para cerrar la brecha de habilidades laborales en América Latina, el Caribe, mediante el uso de la inteligencia artificial. Y bueno, pues aquí la pregunta es cómo pueden los trabajadores de la región aprovechar la inteligencia artificial para desarrollar habilidades. Aquí, en una ocasión previa, yo le pregunté sobre la regulación de la inteligencia artificial que está avanzando ya en el Congreso, y también la SEP está planteando que las instituciones de educación superior incluyan a la inteligencia artificial en sus contenidos y que hagan capacitaciones. Aquí, ¿usted cómo consideraría que las empresas, las pymes, las MIPYMES, las instituciones, pues tengan esa capacitación para poder aprovechar lo mejor de la inteligencia artificial? Recuerden que en el Plan México puse un punto que está desarrollando en este momento Pepe Merino de la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Rosaura de Ciencia, porque el objetivo es crear el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, que tiene muchas aristas. Tiene que ver con educación, tiene que ver con desarrollo tecnológico, tiene que ver con desarrollo de programas abiertos, varios temas. Ya lo presentaremos aquí más adelante. Y bueno, en ese sentido también la secretaria de la CECITI, la doctora Rosaura Ruiz, se reunió en la tercera cumbre académica y del conocimiento de la CELAC y la Unión Europea, en un mundo pues con una polarización tan tremenda y con lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos y todo eso. ¿Cómo este tipo de reuniones y muchas más usted considera que pueden ayudar a que haya más intercambios con los alumnos, a que pues por ejemplo Singapur mandó recursos humanos para fortalecerlos y tener después? ¿Cómo se va a fortalecer toda esta parte del conocimiento y también de los recursos, porque pues hacen falta recursos para la ciencia? Estamos trabajando en varias áreas que lo hemos mencionado aquí y vamos a ir mostrando los resultados poco a poco. Uno de ellos es la educación media superior, el bachillerato nacional, con sus características regionales, y que lo está trabajando Tania Rodríguez, que es la subsecretaria. Otro tema es la educación superior, que también ahí vamos a presentar algunos temas nuevos, pero también la matrícula, ampliar la matrícula. Nuestro objetivo es que cuando termine el sexenio tengamos
más de 300,000 lugares más en educación superior, con la Rosario Castellanos, las Benito Juárez, el Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México principalmente, y las universidades que se quieran incorporar y que quieran participar, bienvenidos a este proceso, pero al menos 300,000 lugares más en educación superior. Y eso está vinculado pues también con la investigación. Entonces sí estamos en ello y hay que dar más recursos, también lo sabemos, y estamos pues con estos proyectos estratégicos que he planteado. Gracias, presidenta. A ver. Gracias, presidenta. Buenos días, gobernador. Buenos días, funcionarios. Soy Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Traigo un tema, presidenta, del estado de Guerrero. Yo le voy a titular esta exposición como la creme de la pobreza en el siglo XXI en México. El estado de Guerrero cuenta con 8 albergues y 3 internados. Los albergues escolares rurales son centros destinados a facilitar el acceso a la educación primaria a niñas y niños de 6 a 14 años que provienen de comunidades dispersas o de familias con pocos niños en edad escolar. Ofrecen servicio asistencial, hospedaje, alimentación, vestuario, cuidado de la salud y recreación. También ofrecen servicios de apoyo educativo, es decir, actividades complementarias al proceso de enseñanza-aprendizaje aprovechando el tiempo libre. El internado es un espacio en el que las niñas y los alumnos de 3º a 6º grado, es decir, que tienen una edad que oscila entre 7 y 15 años de edad, viven y estudian ahí mismo. Hay varios albergues que se los voy a mencionar. El albergue 22, que está situado en Cirándaro de los Chávez Guerrero, con una capacidad y ocupación actual de 50 niños y niñas. El albergue escolar número 23, Amalia Vibresca, capacidad de ocupación 50 niños y niñas. El albergue escolar número 24, situado en José María Izazaga Guerrero. Albergue número 25, con capacidad actual de 50 niños y niñas. Albergue 26, con una capacidad de 50 niños y niñas, ubicado en el Alto del Camarón, Acapulco, Guerrero. El albergue número 27, que está ubicado en Tlacotepec, Guerrero, con 50 niños y niñas con esa capacidad. Y el albergue escolar número 28, Sor Juana Inés de la Cruz, también con una capacidad de 50 niños y niñas. El albergue número 29, Niños Héroes, ubicado en Coronillas, municipio de San Miguel, Totolapan, Guerrero. El internado número 20, ubicado en Coyuya de Catalán, Guerrero. El internado 21, ubicado en Tistla de Guerrero. Y el internado 12, ubicado en Alpoyeca, Guerrero. Presidenta, todos estos albergues pues se crearon en la época del general Lázaro Cárdenas y también presidente de la República. Pues me he encontrado con la novedad de que, imagínese usted, el gobierno federal o estatal le dan 30 pesos a cada niño para que puedan puedan desayunar, comer y cenar. 30 pesos. Les dan 3 pesos mexicanos, o sea, una cosa como un cuarto de dólar, para los famosos domingos que a nosotros nos daban nuestros padres o nuestros tíos, que te daban tu domingo, 3 pesos. Y en días festivos, pues obviamente les quitan ese dinero de 30 pesos para que puedan desayunar, comer y cenar. Aquí el problema es que estos niños pues son rurales y sus escuelas o estos internados, por tener una asignación, no pertenecen ni a la escuela es digna, ni reciben tampoco la beca que todos los niños mexicanos reciben por acudir a las escuelas. Pues obviamente los libros, los uniformes, los tenis y demás. Estos niños, presidenta, viven en el total olvido, porque pues 30 pesos para comer diario pues es de Ripley. Entonces quisiera saber
si usted, como jefa del Ejecutivo, podría girar instrucciones para que se atiendan las necesidades de esos niños. Ya se vio a la SEP, que encabeza el titular de la misma, y a la subsecretaria, y dijeron que pues lo iban a ver. Yo creo que eso no es una cuestión de ver, es un tema de carácter de urgencia, Presidenta, porque son niños violentados, son niños que viven en las serranías apartadas de Guerrero, que no han sido atendidos durante más de 30, 20 años. Las cocinas son deplorables, los colchones donde duermen no se han cambiado desde hace 20 años, los sanitarios dejan mucho que desear. Y pues no sé qué podríamos hacer o qué se podría hacer, Presidenta, para que la SEP los considere sus escuelas, los internados, que se consideren pues unas escuelas dignas de recibir el apoyo que todas las escuelas en el país reciben, y que estos niños también reciban el apoyo que los niños del resto del país gozan. Vamos a revisarlo. ¿Cómo se otorga, para conocimiento de todos, el programa La Escuela es Nuestra? Recuerden que este programa consiste en distribuir recursos a cada escuela y que sea ejecutada la obra o la adquisición que requieran para la escuela por padres y madres de familia. ¿A qué escuela se les da? Tienen que tener un número de registro en la SEP. Correcto. El CLUE se llama, ¿no? Clave. Una clave. Sí, es una clave. Entonces esa clave, el CLUE es para salud. Tienen una clave los centros educativos, sí, sea escuela indígena, sea primaria, sea primaria multigrado, sea telesecundaria, todos tienen una clave. Correcto. Entonces, lo primero que hay que ver, y se lo vamos a instruir a Mario Delgado, es si tienen esta clave estas escuelas, porque es probable que no estén reconocidas por la SEP. A lo mejor hay que ver por qué. Porque son albergues o internados, Presidente. Por eso, vamos a ver cuál es la razón, a qué escuelas están vinculadas, y apoyar a los niños y a las niñas, por supuesto. Sí, sería un acto de justicia social, sí, que además es la lo revisamos con gusto que usted tiene, Presidenta. Y con otro tema, usted hablaba hace 1 o 2 semanas que vendrá el titular de Pemex para que explique obviamente cuál es la situación financiera de la que vive la paraestatal petrolera. En ese sentido, también se ha dicho en las redes sociales que Carlos Slim ha invertido millones de dólares en la paraestatal. Quisiera saber si en esa exposición podría darse los participantes o inversionistas en esa paraestatal, pues con el cambio que se dio en el tema de energía, pues el 51% es del Estado y el 49% es… No, Pemex es 100%. 100%. Sí, Pemex tiene esquemas de inversión mixta con privados. Ok. Lo que se cambió por completo es que antes, cuando fue la reforma del 2013, competía Pemex para la explotación de ciertas zonas, bloques les llamaban, al mismo nivel que los privados. Entonces se abrieron las famosas rondas desde la Secretaría de Energía. Entonces, ¿quién quiere invertir en esta zona del Golfo, definida por estas medidas, esta superficie? ¿Quién va a invertir? Entonces, Pemex entraba a competir en la misma condición que un privado. Okay. Varios privados, nacionales y extranjeros, ganaron esas rondas. ¿Qué pasó? Muchos de ellos no les explotaron, porque su interés era ganar las reservas que había ahí para poder fortalecer sus acciones en alguna bolsa. Pero en realidad no hubo la inversión esperada, que se esperaba con esa reforma. En algunos casos sí hubo. Hay empresas que están trabajando en algunos lugares, en un porcentaje pequeño. Pemex tiene otras formas de colaborar con privados, por ejemplo, contratos de servicio, o sea, que se contrata para que ayuden en
la exploración o explotación de cierta zona con criterios muy específicos. Durante años esos contratos de servicios se hicieron muy leoninos en contra pues de la paraestatal, y cuando vas en contra de Pemex pues vas en contra del pueblo de México y de la nación. Entonces a Pemex se le dejó con esta reforma, o sea, ¿qué cambió? Que siempre lleva a mano Pemex. Ya si Pemex dice no, yo no puedo explotar esta zona, se ve si alguien más lo puede explotar, pero lleva a mano siempre Pemex. Pemex tiene la posibilidad de hacerlo con sus propias capacidades o de contratar a través de un contrato de servicios a alguna otra empresa o de esquemas mixtos que están perfectamente definidos en las leyes que ya se aprobaron, con el beneficio máximo para la nación y para Pemex. Entonces, en ese marco, desde hace mucho tiempo, hay privados que tienen contratos y que se están respetando. Entonces, así como la empresa de Slim tiene contratos en ciertas zonas, pues hay otros privados que también tienen contratos con Pemex. Ahora, en el esquema mixto, que tiene necesariamente que aportar lo que gana el Estado por el impuesto para el bienestar, que es el 30%, más beneficios para Pemex, puede acompañarse de algún actor privado. Desde la administración pasada se vio la posibilidad de que algunos de estos yacimientos, pozos en ciertas zonas pudiera acompañarse. Y ese es el marco en el que participan los privados, pero no es que ahora el capital privado va a venir a rescatar a Pemex, sino que se hacen contratos mixtos en algunas zonas. Ese es el criterio que se definió, dándole siempre prioridad a Pemex. La otra cosa que cambió en Pemex y ha ayudado mucho es que antes había consejos de administración de cada filial y de cada subsidiaria, ahora hay un solo consejo de administración. Entonces ya no se dispersan las decisiones en un montón de organismos que así había quedado en la reforma del 2013. Ya se está integrando a la empresa de nuevo, pues para hacerla más eficiente y que sea realmente una empresa sólida de la nación. Entonces, Pemex tiene mucha vida por delante, muchísima. Tanto en producción de petróleo, refinación de petróleo, gas y otros nuevos áreas que está incursionando Pemex, que ya las vamos a informar. Entonces, el programa integral de largo plazo de Pemex lo vamos a presentar muy pronto, pero se está trabajando bien en Pemex. Presidente, y en ese sentido, muchos empresarios que trabajaron con Pemex, pues se siguen, usted ya indicó que ya dio la orden a la Secretaría de Hacienda para que se le pague a los proveedores o a la gente que se le debe. Por cierto, qué bueno que dices, por favor, a todos aquellos que no caigan en los coyotes, que hay mucho coyote, lo dije aquí alguna vez. Si Pemex les debe recursos es de manera directa, no tienen por qué andar usando un intermediario que les va a cobrar una parte y que no tiene ninguna capacidad ni de acelerar un pago ni de nada. La relación es directa de Pemex a los proveedores y se está resolviendo. Yo entiendo ese sentido, Presidenta, porque aquí nos ha indicado que ha dado las instrucciones a la Hacienda Pública para que se paguen esos proveedores, pero sin embargo ahora participará Slim o ya participa y sin embargo su empresa ICA pues le sigue debiendo a otras empresas. ¿Su empresa qué? ICA. No es Slim. Bueno, Slim es de ICA. Entonces, pues a mí creo que considero injusto que si ICA, que es de Slim… No, ICA no es de Slim. ¿No? No. Es Carso, perdón. Entonces, no, tampoco. No, sí, Carso, sí. Bueno, el tema es que hay empresarios que se quejan que ICA SAP DCB, con filial en Construcciones SADCB, pues no pagan. También está otra empresa norteamericana, Sempra Energy, con una empresa española, Elencor SADCB, que también debe a empresarios con la cuestión esta del parque eólico, el Cimarrón en la Rumorosa en Baja California. Pero eso es otra cosa. Sí. Es otra cosa. O sea, también Coparmex ayer Exacto. Coparmex ayer mandó un comunicado donde decía que
Perdón. Daniel Escobar de Diario Basta. Ayer decía Coparmex, denunció en un comunicado que para liberar pagos a proveedores… Que no se acerquen a coyotes, cero corrupción. Nada de coyotes para cobrar una deuda en Pemex, no. Decía Coparmex que funcionarios de Pemex eran los que estaban… Pues que denuncien con todo gusto y ahí donde haya una corrupción vamos a actuar. Okay. Pero mucho se da por terceros que engañan a un proveedor y le dicen, si vas conmigo yo te cobro el 10% de lo que te deben, yo te voy a hacer que subas en la lista de proveedores para que te paguen más pronto. Eso no tiene cabida, pues. Entonces, no se acerquen a coyotes, la relación es directa y lo que está haciendo Pemex… Primero, además, son los pequeños, pagarle a los pequeños y se va a cubrir la deuda de manera integral, se está cubriendo, pero no, cero coyotaje de cualquier tipo. Y para terminar, Presidenta, quisiera abordar dos temas que se quedaron en la administración pasada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Es un tema sobre los pobladores de San Gabriel, Zempoala, en el estado de Hidalgo, pues siguen pidiendo justicia porque pues obviamente pues les destruyeron su cementerio que tenía 2 siglos ahí y el atrio de la capilla de San Gabriel Arcángel. El entonces presidente de la República le encargó al director de Diego Prieto que solucionara el tema, pues hasta este momento no ha pasado nada. Lo único… ¿Cuál es la capilla? Es la capilla de San Gabriel en Zempoala, Hidalgo, y también destruyeron el cementerio y el atrio de la misma capilla, pues el alcalde que antecedió al que está actualmente. Y bueno, pues les siguen solicitando que el INAH intervenga. Cargamos ahí a Claudia que lo anote para que… Se hizo una restauración de templos dañados por el sismo particularmente, o los sismos, porque fueron varios. En Oaxaca se hizo una restauración de templos muy impresionante en todo el país. A mí en la Ciudad de México nos tocó también restaurar con recursos del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene que ser a través del INAH, pues porque son patrimonios. Claro. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Sí. Puedo ver por acá la compañera que no ha preguntado. Buenos días, Presidenta. Yana Alcántar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Presidenta, el pasado 19 de junio desapareció un menor de edad, José Juan Arias Solís, en Valle de Santiago, Guanajuato, presuntamente a manos de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal. Esto durante un cateo sin orden judicial ni carpeta de investigación visible. ¿Qué garantías puede dar su gobierno de que las fuerzas federales no están cometiendo desapariciones forzadas y que hay consecuencias reales cuando lo hacen? No tienen ninguna instrucción de nadie para hacerlo. Si llegara a ocurrir en algún caso, se investiga y se sanciona como debe ser. Este caso, si nos das la información, por supuesto, revisamos. Sí, en este sentido… no somos los gobiernos del pasado. Y el general secretario, el almirante secretario, en el caso de las Fuerzas Armadas, tienen un sentido humanista siempre y de cumplimiento de la ley. Si hay algún elemento que hace alguna cosa que no es debida, se sanciona, pero en particular este caso, si nos das toda la información para que podamos informar a la gente. Sí, claro que sí. En este sentido, se podría solicitar a la Fiscalía que se agilicen las investigaciones para que las Fuerzas Armadas que se señalan entreguen estos datos o aclaren su participación en este operativo. Primero hay que ver cómo fue. Le voy a pedir a la Secretaría de Gobernación en particular que se acerque a Guanajuato para ver el caso este que estás mencionando y poder dar la información, y a partir de ahí pues ya podemos informar más. Y por último, Presidenta, ¿cómo puede su gobierno frenar la criminalización de adolescentes o menores de edad detenidos en estas circunstancias y qué intervención tendría para la búsqueda? Vamos a revisar el caso, porque primero hay que saber si es cierto o no lo que planteas, no por dudar de tu palabra, sino que hay que investigar si esto es cierto, si es cierto cuál es la sanción, pero
nuestras leyes y nuestra instrucción como presidenta es la no criminalización de la juventud. Entonces, en el caso de que haya habido una situación así, tiene que sancionarse con todo el peso de la ley y acercarse a las familias, obviamente, a las víctimas. Muchas gracias, presidenta. Sí. Bueno, la última pregunta de la compañera de allá atrás, ¿para qué? Buenos días, presidenta. Sí. Luz Irene Castellanos de aguaquemada.mx, el periódico Los Tubos, la región noreste, Nuevo León, León, Coahuila, Tamaulipas, el Valle de Texas y de la publicación cultural Revista Postdata. Le pregunto, el inventario de emisiones contaminantes que se ordenó en noviembre de 2024 como paso previo a emprender medidas contra la contaminación en el área metropolitana de Monterrey, tardará entre 10 y 12 meses. Reveló hace unos días el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano. El gobernador de Nuevo León se reunió también hace días con el director de Pemex para abordar la problemática de la refinería de Cadereyta. Y ayer la Profepa clausuró de manera temporal la empresa Zinc Nacional por rebasar los límites permitidos por la norma ambiental. Presidenta, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Y cuáles son los avances de los que le ha informado la secretaria Alicia Bárcena? Se hizo un grupo de investigación que coordina el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM para el caso de todo el estudio de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana de Monterrey. Lo coordinan pues los mejores científicos de nuestro país en estos temas. Tienen dos trabajos. Uno, el inventario de emisiones, que quiere decir quién contamina, cuánto contamina y en dónde contamina, y se refiere a lo que se llaman fuentes fijas, o sea, industrias, fuentes de área, comercios o otro tipo de producción, y fuentes móviles, que son los coches o los camiones de carga. Están trabajando ya en ello, hay recursos que se les dio por parte de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y están trabajando en coordinación con el gobierno del estado. Esa es una tarea. La otra tarea, que parece similar pero es distinta, es las mediciones en la atmósfera con una red de monitoreo atmosférico que pueda decir en tiempo real la contaminación en cada momento, en cada minuto, como existe en la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, el equipamiento y todo lo que tiene que ver con una red de monitoreo también para poder alertar a la población, conocer cómo se mueven los contaminantes, cuáles se forman en la atmósfera. Entonces, también están haciendo esto. Y además, en particular, pues el trabajo para poder revisar algunas empresas. Entonces, se está trabajando. Por supuesto que quisiéramos que todo estuviera en una semana, pero a veces estos trabajos científicos pues llevan un poquito de tiempo. Lo cierto es que es un trabajo muy profesional y con los mejores científicos mexicanos. Gracias, presidenta. En otro tema, el equipo de fútbol mexicano se coronó frente a los Estados Unidos. Congratulaciones. La Copa de Oro. Sí. Ajá, pero bueno, ese espectáculo es un negocio neoliberal de la FIFA y las televisoras. Igual, bien por estos deportistas. Pues todo, ¿no? Todo el fútbol y muchos de los deportes son, aparte del deporte, pues son negocios, ¿no? ¿Y qué nos puede decir de los otros atletas, los que son auspiciados por la CONADE? ¿Puede venir a la mañanera del pueblo el titular Rommel Pacheco a informar sobre las actividades de la Comisión Nacional de Cultura? Sí, está haciendo un gran trabajo Rommel, muy buen trabajo. Y
y estamos apoyando y vamos a apoyar más a nuestros atletas. Entonces, sí, puede venir con gusto. Gracias. Y en otro tema, en redes sociales existe de nuevo una campaña en contra de la directora de Canal 11, Renata Turren, y de Luisa Cantú, de quien piden su destitución por presuntas anomalías de nepotismo y falta de transparencia en decisiones editoriales. La campaña es encabezada, entre otras personas, por la exdirectora de la extinta Notimex, San Juana Martínez. ¿Cuál es su opinión? Está haciendo muy buen trabajo Renata y va a hacer mejor trabajo todavía. Gracias. Y ya por último, terminó de leer el libro de memorias de la ex canciller alemana Angela Merkel. Sí. ¿Le dejó alguna enseñanza? Sí, es interesante porque cuenta desde su historia personal. Ella nació en la Alemania Oriental, lo que era la Alemania Oriental, la RDA. Y cuenta pues cómo fue el proceso de transición desde su perspectiva personal, de su familia, cuando cae el muro, y después cómo llega a la política, a ser canciller de Alemania y las decisiones importantes que toma en determinados momentos. Algunas pues obviamente no podemos no coincidir, pero es muy interesante desde el punto de vista personal, su visión y cómo cambia pues su vida a lo largo del tiempo. Y en estos días, ¿qué libro está leyendo, Presidenta? Estoy leyendo un libro, porque vamos a hablar de eso, de una autora muy conocida, se llama Una patria con madre, y habla de la Malintzin. Muy interesante, y vamos a hablar de eso este año porque es el año de la mujer indígena. Y Malinche o Malintzin, que también en algún momento Cortés es reconocido como Malinche, eso lo sabe más aquí mi querido José Alfonso. Tenemos un grupo de trabajo de antropólogos, de historiadores, de filósofos, sobre este personaje tan importante, tan calumniado, y es muy importante su reivindicación con sus características particulares. Entonces, ya que pase el 26 de julio, que recuerden que es la celebración de Tenochtitlan, de la fundación de Tenochtitlan, vamos a empezar a hablar de Malintzin. Entonces, por eso estoy leyendo este libro. Gracias. ¿Y su diario de la transición, cuándo saldrá a la venta? Pues ya está en la editorial. Y nos leería aquí algunos unos fragmentos, algunos párrafos. Pues ya que salga mejor. Es un diario muy descriptivo y de un momento histórico muy emotivo. Pienso yo no solo de manera personal, sino pues para la historia de México. Nunca había habido una transición tan tersa. Hay algunos que les molesta esto también, porque hay continuidad en la transformación y avance en la transformación. Pero ese es el sentido, algo descriptivo y algo de pues lo que vivimos en aquel momento de transición y de recorrido por el país con el presidente López Obrador. Entonces ya está en la editorial, espero que pueda estar pronto. Gracias. ¿Sobre qué? Adelante. Le agradezco mucho, señora presidenta, que me permita aclarar esta circunstancia. Hasta nervioso me puse.
Hace un par de meses divulgué una serie de informaciones relacionadas con la situación en los diferentes medios públicos. Le llamé las turbulencias en los medios públicos. Y entre todos esos asuntos destacó uno, se volvió muy escandaloso, la serie de señalamientos que hice sobre lo que está ocurriendo en el Canal 11. La directora de ese canal realizó una serie de nombramientos que desde mi punto de vista, mío, me parecen irregulares o por lo menos sorprendentes. Uno de ellos nombró como director de finanzas y administración a un sujeto cuya trayectoria profesional es absolutamente oscura y absolutamente inadecuada para un canal como el 11 y menos en un momento de transformación como el que vivimos. Ese sujeto, de nombre Héctor David Sánchez, fue durante más de 10 años empleado de Ricardo Salinas Pliego y conoció, aprendió y se mimetizó con la forma en la que hace televisión. ¿Quién es el administrador ahorita, Canal 11? Ya lo corrieron, se llamaba Héctor David Sánchez, esto lo dije en abril. Este sujeto fue vocero de director de comunicación social en el gobierno de Aguascalientes y lo acusaron penalmente de robar. Por eso, ¿quién está ahorita de administrador? No sabemos porque el Canal 11 no ha anunciado quién es el nuevo administrador. Lo corrieron el viernes pasado o el jueves pasado. Cuando di a conocer esa información en abril pasado, una serie de ataques contra mi persona y contra mi trabajo me señalaron como dinamitero, golpeador y que quería quedarme con el trabajo de Renata Turrent, cosa que es absolutamente falsa. Pero además di a conocer que hay otros personajes que están en la lógica. ¿Por qué no ponen la programación de Canal 11? A ver si se las pueden mandar. Incluso se cambió por completo en Canal 11 la barra de opinión. Absolutamente cambió. Que me piden que me siente y le ofrezco una disculpa, sí, señora presidenta. No hay problema. Incluso en ese asunto de la programación hice un comentario, una publicación en mi plataforma. Ese cambio programático no necesariamente ha tenido un impacto positivo. Los propios números de rating del canal hablan de un desplome de audiencias que en los últimos 5 meses han perdido 5 millones de televidentes. No es correcta tu información. Son los números de la propia estación. Pero bueno, el punto es este. Durante el sexenio pasado, yo le comenté al señor presidente López Obrador la necesidad de hacer una reestructuración de los medios públicos para tener desde la Cuarta Transformación una posibilidad de contrarrestar la dinámica mediática prevaleciente en México de ataques a la Cuarta Transformación. Y le planteaba yo la posibilidad de convertir a los medios públicos, principalmente a las televisoras, en un fenómeno que pudiera serle útil al pueblo de México para no estar sujetos y ser víctimas de la desinformación que prevalece en los medios públicos. En este espacio se ofreció... A ver si les dan el rating de punto de partida, ¿cómo se llama el noticiero? De referencia, punto de referencia. A ver si les dan el rating de punto de referencia. El punto es, ¿qué va a pasar con los medios públicos, señora presidenta? ¿Qué va a pasar con la televisión? ¿Vamos a cumplir finalmente? La televisión pública es televisión pública, no es televisión del gobierno. Tiene que haber una diferencia clara. Absolutamente. Por supuesto que no puede ser una copia de una televisión comercial, porque entonces ¿qué sentido tendría la televisión pública? Y se está haciendo muy buen trabajo desde el 22, desde el 11, el 14, Radio Educación también está reformándose y haciendo un trabajo muy importante. Todo es perfectible, todo, pero realmente creo que se está haciendo un buen trabajo. Podemos no coincidir, tienes todo el derecho de tener una opinión distinta. Desde mi perspectiva, yo no defino la programación del 11, sería, imagínense, no tendría sentido que la presidenta estuviera definiendo la programación de una televisión pública. Ahora hay mucha relación entre los distintos televisiones públicas, no solamente de
que dependen de Secretaría de Cultura o de Radio y Televisión, sino también de los estados. Pues porque hay que compartir programación, hay que juntar recursos para poder hacer cosas nuevas, innovadoras. Entonces, sí cambió la dinámica de Canal 11, sí cambió. Yo no coincido contigo que es negativo, considero que es positivo y todo es perfectible y hay que mejorar, pero no hay un asunto de malos manejos en Canal 11 ni nada que tenga que ver con ello. Solo una última pregunta de este tema. ¿Puedo tener la garantía de hacer mi trabajo periodístico sin que se utilicen las estructuras del Canal 11 para atacarme públicamente y para señalarme de golpeador, de extorsionador, de mentiroso? Porque eso fue lo que ocurrió en abril pasado. Pues a ver que se revise y no. Las redes sociales son muy especiales. Desde el gobierno no debe haber una, como hacen en otros lados, un uso de las redes para denigrar el trabajo de nadie. Debe haber debate. Hay algunas redes que se han especializado por los bots, por los robots, por todo lo que está asociado, los troles, etcétera, en denigración de personas. Lo que ven, nada más lo que dicen de mí en las redes. Y muchos de ellos ni personas son, comparado con lo que dice la gente, pues. Entonces, hay que revisar, pues, si hubo alguna persona que hizo esto, no debe ser. Pero puede haber puntos de vista distintos sobre el papel de la televisión y las radios públicas. Pero yo considero que están haciendo un buen papel. Muchas gracias. Yo nada más quería aclarar, uno, que no formo parte de ningún grupo; dos, que mi trabajo es exclusivamente mío, que no respondo a ninguna lógica de golpeteo ni de dinamitación de la 4T; y tres, que mi trabajo siempre es profesional, y le agradezco la oportunidad de decirlo. Gracias. Ya, cerramos. El lunes te doy la palabra. Vamos, suave patria. Con su permiso, Presidenta. Dios mud, muhwindag, la saludo con mucha alegría, Presidenta. Dios mud, ananyihomda, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en Ayoc, una de las variantes que se habla en el municipio de Totontepec, Villa de Morelos, estado de Oaxaca. Padiushi, señor gobernador, en zapoteco. Nuestra tierra es una nación de tradiciones, colores, sabores y sonidos. La música tradicional es una herencia viva de todas y todos nosotros, que se sigue transmitiendo de generación en generación. Por eso hablar de México es hablar de ritmos y melodías vibrantes que narran las historias llenas de identidad y orgullo. Con su permiso, Presidenta, y desde el hermoso Estado de México, queremos compartir una de las miles de historias de hombres y mujeres migrantes que han luchado por hacer escuchar su voz a través de sus instrumentos, incluso más allá de su tierra natal. Por favor, adelante con la cápsula. En Totontepec, Sierra de Oaxaca, el viento susurra melodías. Esa conexión profunda con la música hizo que totontepecanos y sus descendientes, incluso lejos de su tierra, formaran la banda filarmónica Inspiración Tototempecana en la ciudad y el Estado de México. El nombre de la banda es Inspiración Totontepecana, que en mije lo traducimos Tatzcupoja, que en una traducción literal es la inspiración que viene a los compositores a través de un viento que les llega al oído. Eso quiere decir la parte de Tatzcupoja, y lo de Añucosmit es por Totontepec, y Xochpa de banda. Esa inspiración es la que los une cada semana. Pues en sí la banda se fundó desde el 2017 y desde ese entonces estamos en este lugar viniendo cada 8 días a aprender la música. Pero el propósito era crear una banda. Consideramos que es una forma de que uniríamos más a nuestra gente, a nuestros migrantes en la Ciudad de México y en el Estado de México.
Algo que me gusta mucho es que dentro de la banda se mantiene la interacción intergeneracional. Creo que aquí lo más importante, más allá de sí tocar y venir a pasar un rato, es la convivencia que tenemos todos, ¿no? Y al tocar, también cantan y conservan su lengua madre, el ayuk. Pues sí, es algo que no tiene precio, ¿no? O sea, nosotros que estamos alejados de nuestra comunidad, al escuchar una melodía y más cuando son de compositores totontepecanos, pues vienen muchos sentimientos, ¿no? De nostalgia, de recuerdos, de muchas cosas, ¿no? Cualquiera que quiera participar, tenga las ganas, el deseo, siempre será bienvenida en la banda. Como vimos en el video, migrar no es abandonar nuestra historia. Migrar es caminar con la memoria de nuestras abuelas, abuelos, con sus sonidos, con sus luchas y sus raíces. Es llevar nuestros principios y valores a las nuevas tierras y transmitirlos a las nuevas generaciones. Desde Palacio Nacional expresamos nuestro más profundo agradecimiento a mujeres, hombres, niñas y niños que a través del tambor, la tuba, el saxofón, el clarinete, por nombrar unos instrumentos, nos ponen a bailar, nos ponen felices. Porque no importa dónde estemos, los ayok siempre llevamos una verdad en el corazón. Porque en Totontepec nacemos, crecemos y morimos con la música. Dios tu cojoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vayan a Oaxaca, a la Guelaguetza. Gracias.